amigos, esta vez retomamos las píldoras historiográficas con el historiador francés Paul Veyne, fallecido hace unos meses en 2022 a los 92 años, y que personalmente considero una de mis mayores influencias a la hora de dedicarme a la historia. Al contrario que Pierre Vilar, se alineó con las ideas de Michel Foucault, al que dedicó este libro fundamental. Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia, aparecido en 1971 y editado aquí en Alianza Editorial, del que voy a extraer algunos fragmentos. No existe la historia con mayúscula. Lo único que hay son historias de. Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie. Esas series tienen un número indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en un geometral que recoja todas las perspectivas. La idea de historia es un límite inaccesible, o más bien una idea trascendental. No se puede escribir esa historia. Las historiografías que se creen totales engañan inconscientemente al lector sobre la mercancía que ofrecen. Y las filosofías de la historia son un nonsense, producto de la ilusión dogmática, o mejor dicho, lo sería si la mayoría de las veces no se tratara de filosofías de una historia de, entre otras, la historia nacional. La evolución milenaria del conocimiento histórico parece acompasarse a la aparición de dos principios, cada uno de los cuales ha supuesto un giro decisivo. El primero, que data de los griegos, consiste en pensar que la historia es un conocimiento desinteresado, y no colecciones de recuerdos nacionales o dinásticos. El segundo, que ha terminado por aceptarse en nuestros días, es que todo acontecimiento es digno de historia. Ambos principios se derivan el uno del otro. Nada prueba que la manera de escribir la historia en Occidente, como relato ininterrumpido de acuerdo con una sucesión temporal, sea la única imaginable, ni siquiera la mejor. Esta concepción de la historia está tan arraigada que olvidamos que hubo una época en que no era evidente que fuera a imponerse. Una vez que la historia se transforma en historia de un pueblo, se queda en eso. De suerte que si algún día un historiador inicia otra vía y escribe como Weber la historia de un ítem, el de la ciudad a lo largo de los tiempos, por ejemplo, se considera sociología o historia comparada. La intuición inicial de Foucault no es la estructura, ni el corte, ni el discurso. Es la rareza, en el sentido latino de la palabra. Los hechos humanos son raros. No están instalados en la plenitud de la razón. Hay un vacío a su alrededor debido a otros hechos que nuestra sabiduría no incluye. Porque lo que es podría ser distinto. Los hechos humanos son arbitrarios, en el sentido que damos a esta palabra. No son evidentes, aunque así lo parezcan a los contemporáneos o incluso a sus historiadores, hasta el punto de que ni unos ni otros lo perciben siquiera. Lo único que dice Foucault a los historiadores es: se puede seguir explicando la historia como se ha explicado siempre, pero cuidado, si se mira detenidamente, haciendo abstracción de los tópicos, se advierte que hay más que explicar de lo que se pensaba. Hay formas extrañas que han pasado inadvertidas. Foucault no revela ningún discurso misterioso, distinto del que todos oímos. Solo nos invita a observar exactamente lo que se dice. Y esa observación demuestra que en el ámbito de lo que se dice hay prejuicios, resistencias, salientes y entrantes inesperados, de los que los hablantes no son conscientes, en absoluto. Dicho de otra forma, hay bajo el discurso consciente una gramática, determinada por las prácticas y las gramáticas vecinas, que revela una observación atenta del discurso,
si se quitan los amplios ropajes llamados ciencia, filosofía, etc. Asimismo, el príncipe cree que gobierna, que reina, en realidad administra corrientes, mima a niños o guía un rebaño. Lejos de invitarnos a juzgar las cosas a partir de las palabras, Foucault demuestra, por el contrario, que las palabras nos engañan, que nos hacen creer en la existencia de cosas, de objetos naturales, cuando esas cosas no son sino consecuencia de las prácticas correspondientes, pues la semántica es la encarnación de la ilusión idealista. Paul Bain fue, además de un gran historiador sobre la Roma antigua, compañero de Foucault en la École Normale Supérieure durante la primera mitad de los años 50 del pasado siglo, y mantuvo con él una larga amistad intelectual. Tras su muerte, Bain nos contó que su amigo Foucault creía solamente en el conocimiento empírico de las singularidades e intentó convencernos de que llevaba a cabo sus investigaciones sobre el nacimiento de la clínica, de la historia de la locura o la sexualidad a partir de tipos ideales que servían de instrumento de sus pesquisas históricas. En realidad, el conocimiento de lo singular está subordinado en Foucault a propósitos mucho más universales y metafísicos que empíricos. Paul Bain sostiene que Foucault fue uno de los mayores historiadores de nuestra época y el autor de la revolución científica que perseguían todos los historiadores desde la escuela de los anales. Para demostrar su tesis, intenta explicar el método de Foucault con ejemplos concretos con el fin de demostrar la utilidad práctica de la propuesta Foucaultiana y para disipar los recelos que el autor despertaba con respecto, sobre todo, al tema del discurso y de las discontinuidades que se prestaban a interpretaciones erróneas. La intuición inicial de Foucault, nos dice, es la rareza. Es decir, los hechos humanos no están instalados en la plenitud de la razón, sino que son arbitrarios y no evidentes. El historiador debe ocuparse de lo que dice la gente, de su discurso, y advertir los prejuicios que no son conscientes. Es decir, ocuparse de la gramática, pero una gramática del azar, no lógica. El discurso es lo que se dice realmente sin que lo sepan los hablantes. Para Foucault, el método es comprender que las cosas no son más que objetivaciones de prácticas determinadas, que hay que poner de manifiesto porque la conciencia no las concibe. Es un esfuerzo de visión en el que se produce una especie de ruptura, donde antes no había nada, solo una cosa plana, aparece un objeto extraño, de época, nunca visto. Hay aquí, de alguna manera, una vuelta al acontecimiento, y en este sentido podríamos decir que Foucault es un historicista, al rescatar el hecho en su singularidad e irrepetibilidad. De esta manera los problemas se hacen históricos, dice Bain. Todos sabemos, dice, que las sociedades son lo que son históricamente. Los cambios no se producirían por la ideología ni por la convicción individual, sino por la actualización del deseo. Las únicas potencialidades que un individuo podría hacer realidad serían las que están prefiguradas en su entorno y que el individuo actualiza por el hecho de interesarse por ellas. El deseo es lo que explicaría el cambio. Si no, nunca pasaría nada. A Foucault no le interesa si la explicación histórica se hace a través de un sistema de variables científicas o por una simple tipología. La ciencia debería preguntarse cómo se hacen los fenómenos y no cuáles son las exigencias de la razón. No se puede desvalorizar la explicación histórica por no ser científica. Foucault no es un humanista, no cree en la semántica. El lenguaje no revela lo real, no nace sobre un fondo de silencio, nace sobre el fondo de un discurso. La filosofía de Foucault
es una filosofía de la relación, porque la relación es el nombre de lo que se designa como estructura. Son las estructuras las que dan rostros objetivos a la materia. Por ejemplo, para estudiar el poder, no hay que partir de términos como sujeto de derecho, Estado, ley, soberano, sino hay que partir de la relación misma entre todo ello. No hay que preguntar a los súbditos por qué han podido someterse al poder, sino investigar de qué forma las relaciones de servidumbre han creado a los súbditos. Toda historia es arqueología por naturaleza, y no por elección. Explicar la historia consiste en percibirla en su conjunto, sustituyendo los sucesos por sus relaciones. Foucault no buscaba una racionalidad. No creía que el discurso es una instancia o una infraestructura con una relación de causalidad económica o social. Foucault no hace historia idealista o binaria, no contrapone apariencia y realidad. Foucault devuelve a la realidad su originalidad irracional, rara e histórica. No hay una segunda realidad. Ahora, según Bain, el desafío de aceptar sus propuestas es para los historiadores. En el Collège de France, no solo fue compañero e íntimo amigo de Michel Foucault, sino también de Georges Duby, con el que colaboró en el capítulo dedicado a Roma en su historia de la vida privada, que revolucionó la forma de mirar el pasado. Bain publicó a lo largo de su dilatada carrera numerosos ensayos como, por ejemplo, ¿creían los griegos en sus dioses? O El sueño de Constantino, cuando el mundo se hizo cristiano. En el año 2014 aparecieron sus memorias Y en la eternidad no me aburriré. Un recorrido por el siglo XX, desde sus recuerdos de la Segunda Guerra Mundial hasta su jubilación. O su amistad con Michel Foucault y René Char, que dieron mucho que hablar y ganó el premio Fémina de ensayo. Uno de los más prestigiosos de Francia. A sus 86 años, en 2016, escribió un ensayo sobre la Villa de los Misterios de Pompeya, tratando de mantener viva la idea que impulsó toda su vida profesional. Lo que los clásicos nos han aportado como sociedad y la forma de mantener viva su herencia. Uno de sus últimos trabajos fue un libro sobre Palmira. Indignado por la destrucción de sus templos y tumbas por parte de las huestes yihadistas del ejército islámico, y espeluznado por el asesinato del arqueólogo Khaled Assad en el verano de 2015, en el teatro de la ciudad que en la antigüedad unió Occidente y Oriente como ninguna otra en el Imperio Romano. En una entrevista que concedió a El País en 2016, el periodista Guillermo Altares le pedía que explicase su idea sobre el oficio de historiador, a lo que Bain respondió: si se describe correctamente el pasado, si se analiza bien, siempre se demuestra que la gente, incluso en las conductas más banales, expresaba ideas, reglas, principios que no son los actuales. Roma y Grecia, por ejemplo, eran civilizaciones perfectamente refinadas y civilizadas, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, tal vez sí, hay una cosa: la costumbre que tienen los griegos y los romanos, que es la misma civilización, porque los romanos se convirtieron en griegos. De plantearse preguntas, de reflexionar sobre sí mismos. Ahora mismo nos estamos haciendo preguntas sobre nosotros mismos. Eso prepara al nivel individual de la relatividad de la que hablábamos. Nos preguntamos lo que somos, lo que debemos hacer. El mundo no es evidente preguntarse sobre nosotros y no dar nada por sentado. Eso lo hemos aprendido de los clásicos. Incluso los cristianos se preguntaban sobre sí mismos. Eso viene de la antigüedad, del mundo grecorromano. Séneca se pasa la vida preguntándose lo que hay que ser, lo que hay que hacer. A la pregunta sobre si creía que los fanáticos del Estado Islámico destruyeron los restos de Palmira por lo que significaban para nosotros, dijo:
tenían dos objetivos. El primero, destruir los templos de los viejos dioses, y al mismo tiempo también era una forma de mostrarnos que despreciaban la gran religión que nos caracteriza desde hace un siglo, el culto de los monumentos históricos. Palmira era un puerto en el desierto, como Venecia era un puerto en el mar Mediterráneo. Era el lazo entre Oriente de un lado y el inmenso imperio romano del otro, para las caravanas que viajaban desde China por tierra. Traían muchos productos, pero sobre todo seda. Todo noble romano, incluso si se trataba de un hombre, vestía con seda. Un puñado de seda costaba tanto como un puñado de oro. Y otra cosa que no encontramos más que en Oriente, el incienso para todos los templos paganos del imperio. Existe un relato de un embajador chino en Palmira, que quería descubrir por qué la seda era tan valorada en el imperio romano, más que en Persia. Y por otro lado, los romanos conocieron la existencia de la Gran Muralla. La seda hasta el siglo III era algo extraordinario que venía de regiones misteriosas y lejanas. En el libro escribe: nuestra época habla mucho de imperialismo cultural y de la identidad, pero olvidamos que la modernización por adopción de costumbres extranjeras juega un papel en la historia más importante que el nacionalismo.